Aquí comienza una nueva edición de Es Posible. Estamos en Puerto Príncipe, la capital de Haití, un país devastado, como ven, por la miseria, la pobreza y, como bien saben, hace poco más de un año también por un seísmo que causó cerca de 250.000 muertos. Por si fuera poco, ahora una epidemia de cólera recorre toda la geografía. De todo esto vamos a hablarles a continuación, pero también van a conocer esa solidaridad procedente de Andalucía. En una tarde cualquiera, lo poco que queda de la zona comercial de Puerto Príncipe nos ofrece este panorama. Un panorama desolador y al mismo tiempo lleno de indiferencia. La indiferencia de quienes viven acostumbrados a una realidad que forma parte ya del paisaje urbano. Los supervivientes del terremoto que hace algo más de un año mataba en estas mismas calles a miles de personas han integrado en sus vidas la rutina del día a día, como si el tiempo se hubiese detenido. Unos cogen el autobús, otros esperan apostrados en sus pequeños comercios o simplemente van y vienen en medio de un paisaje de desolación. Estos jóvenes se asean con el agua de una arqueta en medio de la calle, en una estampa clara de las carencias de un país roto o simplemente demasiado acostumbrado a las desgracias. Hace décadas que este país caribeño vive sumido en la pobreza. Una pobreza endémica donde antes incluso del terremoto, un tercio de la población dependía de una economía de subsistencia y de la ayuda alimentaria a consecuencia de los últimos huracanes que asolaron el país. Un coche llega cargado de basura a este vertedero a las afueras de Puerto Príncipe. Los niños se abalanzan en busca de cartón, chatarra o cualquier cosa que luego pueda ser revendida, en una imagen cruda de lo que es vivir en la pobreza desde la más tierna infancia. Hablamos con este haitiano. Su nombre es Anderson. Está desesperado. Tiene 31 años, está casado y, como los demás, busca algo para vender y poder alimentar a su hijo de 7 años. También conocemos a Daniel, quien fabrica unos improvisados hornillos con la chatarra que encuentra. Luego los vende a 100 gurdas, poco más de 2 euros. Es su manera de sacar adelante a sus 2 hijos. Son historias del día a día en un vertedero a las afueras de una ciudad plagada de miseria. Pero no todo es devastación en Puerto Príncipe. Los barrios situados en la colina sobre la que se asienta parte de la ciudad han mantenido intactas gran parte de sus edificaciones. La presencia de 13.000 cascos azules de la MINUSTA, la Misión de Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, presente desde el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide en 2004, nos recuerda la situación de inestabilidad política que vive el país, pendiente del resultado de los comicios electorales del 20 de marzo. Tras las acusaciones de fraude electoral de la primera vuelta celebrada el pasado 28 de noviembre y tras 5 años de una política casi desapercibida por parte del actual gobierno de René Préval, algunos haitianos piden la anulación total de estas elecciones y el regreso de Aristide, exiliado desde 2004 en Sudáfrica, tras forzar Estados Unidos su salida del gobierno. Queremos que Aristide vuelva ya, grita este hombre, en una de las múltiples manifestaciones que estos meses se suceden en las cercanías del destrozado Palacio Presidencial en Puerto Príncipe. A su alrededor, los bellos parques del Campo de Marte se han transformado tras el seísmo de 2010 en inmensos campamentos donde malviven miles de personas. Pierre observa la manifestación. Él es uno de los habitantes de este laberinto de chabolas dividido en sectores o comités.
Pierre es el presidente del comité de la Plaza de las Salinas, uno de los 10 campamentos levantados a los alrededores del Palacio Presidencial. Tras el terremoto, Naciones Unidas y las ONGs repartieron tiendas de campaña, pero no hubo para todo el mundo. Y los alimentos simplemente apenas llegan. La situación de abandono en la que se encuentran ha despertado un sentimiento de recelo hacia el papel de los cascos azules y la misión de Naciones Unidas. UN, it gets to go. If the UN still going to leave Haiti, I think we will have a better life. Because the Haitian government, they spend a lot of money. They spend every day, every time for UN. And then they don't come to do nothing serious there. Las condiciones de vida en los campamentos son muy duras. La falta de alimentos y de trabajo ha potenciado la solidaridad entre sus habitantes. If I eat one day, I can pass 2 or 3 days I don't eat. So that's the reason when I get something, I'm share it to my neighborhood. If I get something today, I'm share it to my neighborhoods. Tomorrow, when he will get some, he share it with me. So we're jobless. We never receive nothing from no one. We're living here alone. Manette, la mujer de Pierre, actualiza este improvisado censo de vecinos. Lo hace en el interior de la chabola donde viven, con apenas espacio para una cama y con un pequeño televisor enganchado a la red eléctrica, de forma clandestina, como hace casi todo el mundo. Pierre gestiona estas inmensas bolsas de agua potable que suministra periódicamente la ONG Acción contra el Hambre, una valiosa ayuda que no evita el sentimiento de abandono que sienten los habitantes de los campamentos. We never see the ONG, we never see the Haitian government, we never see no one. So we're still waiting there, we're just waiting for Jesus Christ, we're just waiting for God. Only Him can do something for some people who is living in their camp. En un reducto donde la escasez se pasea a diario, la inseguridad y la falta de higiene hacen que la vida en los campamentos invite a la mayoría a querer marchar de allí. Ça nous donne beaucoup de problèmes et même de nous donner l'envie de partir, mais aller où on ne sait pas. C'est jusqu'à présent, on est resté par ici, ça ne veut pas dire que c'est notre volonté. On n'a pas la possibilité de laisser cet endroit, c'est pour cela qu'on est obligé de rester par ici jusqu'à présent. Wildlick vive en esta chabola con su mujer y sus 4 hijos, ya mayores. Fabrica objetos de madera que luego vende. De media saca lo equivalente a 8 euros al día. Notre espoir pour l'avenir de notre Haïti, c'est de l'améliorer la situation, surtout ce qu'il y a trait de social. Il y en a beaucoup des enfants qui sont dans le camp, qui ne sont pas allés à l'école jusqu'à présent. Et il y en a des parents aussi qui n'ont rien à faire. Velita, la mujer de Wildlick, pasa las horas leyendo la Biblia. En Haití el 75% de la población profesa el cristianismo. La fe religiosa se ha convertido para muchos haitianos en el único apoyo para aliviar la fuerte sensación de abandono. Los Hermanos Moreno es el nombre de esta compañía de circo formada por 2 cordobeses. Ellos, en colaboración con el FAMSI, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional, han recorrido estos días escuelas de Puerto Príncipe y de varias zonas rurales de Haití para hacer sonreír a los más pequeños.
Nosotros que nos planteamos la risa como ayuda humanitaria y psicológica somos payasos y creemos que es lo que mejor podemos ofrecer, ¿no? Que hay muchas otras personas que ofrecen muchas otras cosas que están muy bien, pero lo que nosotros mejor sabemos es esto. Siempre te entra en duda de qué cosa puede funcionar aquí, qué cosa no, y te das cuenta que funciona. Nosotros hablamos mucho en nuestro espectáculo, aquí no podemos hablar porque no controlamos el criol, pero te das cuenta que el humor es el humor y le llega a todo el mundo, y hay cosas que no llegan, pero allí tampoco llegan otras. Durante la hora que dura el espectáculo, las caras reflejan el asombro de quienes nunca han visto una función de circo. Es la capacidad del ser humano de por un momento olvidar la dura realidad cotidiana y zambullirse en el mundo de la magia y del espectáculo. Una vez que llega son increíbles, a pesar de la situación que tienen una gana de vivir, de tirar para adelante y una alegría vital que yo creo que nos da envidia a todo el que viene aquí, ¿no? Durante 2 semanas, el espectáculo de los hermanos Moreno se ha paseado por los lugares donde el FAMSI tiene presencia en Haití, como esta pedanía rural cercana a la frontera con la vecina República Dominicana. Esta modesta escuela, levantada hace 4 años con fondos de la cooperación andaluza, acoge a 200 alumnos de la comuna de Fontveré, a la que pertenece esta pedanía. Un proyecto enmarcado en uno de los pilares para salir de la pobreza, la educación. L'éducation représente une affaire clé pour tous les enfants. Une population sans éducation, c'est une population très morte. En estos 4 años de funcionamiento, la escuela se ha quedado pequeña. Estas improvisadas aulas suplen la demanda, pero durante la estación lluviosa resultan inservibles. De ahí que este año comiencen las obras para la construcción de un nuevo edificio en un terreno aledaño. Ici, nous avons beaucoup de pluie en mois d'avril, mai, juin. Et en cette saison, nous aurons toujours de classe et les enfants auront mal logé ici. C'est pour cela que le nouveau bâtiment serait très important pour nous ici. Como ocurre en muchos países pobres, la escuela no solo es un centro de formación académica, también se convierte en un recurso para la alimentación de los más pequeños. Al finalizar las clases, se reparte a cada alumno un plato de comida. Para muchos, este será el único alimento del día. Aquí no se juega con la comida. Precisamente de la importancia que tiene la alimentación en la escuela, nace otro de los proyectos del FAMSI, la construcción de esta cantina. Un lugar para que los niños puedan comer y sobre todo para que los alimentos no tengan que ser manipulados al aire libre, mejorando así las condiciones higiénicas. Para el FAMSI es muy importante que sean los propios haitianos quienes decidan cuáles son sus necesidades. De ahí que las reuniones con los líderes comunales se hayan convertido en una tarea imprescindible antes de llevar a cabo cualquier proyecto. José Luis Pelayo, técnico de la Oficina de Cooperación de la Diputación de Sevilla, ha recorrido muchas áreas rurales de Haití para identificar y acordar con sus habitantes cuáles son las principales necesidades. Es un tipo de cooperación que te permite una relación muy fluida a nivel no de las autoridades centrales ni gubernamentales, sino de las entidades locales. Entonces nos reunimos con los CASE, que son las autoridades locales aquí, con los líderes campesinos y con las mujeres, que es un colectivo importante. Y ellos nos marcan un poco la pauta de las cosas que tenemos que realizar. Y ahí es tan sencillo como obtener la autorización de ellos, inmediatamente ponernos a trabajar. Pendant longtemps, la population de cette zone ont fait l'école buissonnière. Ça veut dire les enfants de cette zone n'ont pas pris le chemin de l'école. Et vous pouvez constater vous-même que la majorité de cette population vit dans une situation très pénible. Ils sont très pauvres, pour ne pas dire malheureux.
parce qu'ils n'ont pas pris le chemin de l'école. Para constatar la realidad de esta pobreza, acompañamos a Magdalá al salir de la escuela. En esta pequeña choza vive con sus padres y su hermano. Su madre, Gusamén, se encarga de las labores del hogar, mientras que San Marc, el padre, trabaja en el campo como jornalero. Las entradas económicas en el hogar son escasas e irregulares, dependiendo de las cosechas. De media apenas ganan 60 euros al mes. Con eso tienen que sobrevivir y son demasiados los días con el estómago vacío. Para la elaboración de este reportaje pedimos a Gusamén que coja agua del pozo. Nos sorprende descubrir que no quiere beber. Ella nos explica que con el estómago vacío el agua sería perjudicial para su salud. Mayor es nuestro estupor cuando advertimos que el pequeño Alner lleva 24 horas sin beber. Debido a una infección, no va a la escuela y lleva un día sin comer. Por eso, y a pesar del intenso calor, no le dan agua. Es una prueba más de que la miseria y la ignorancia van juntas de la mano. No en vano, el miedo al agua se ha convertido en una realidad para un país que vive una epidemia de cólera, que ya ha matado a más de 4.500 personas. Centro de tratamiento de cólera de la ONG Médicos del Mundo en el municipio de Petit Goâve. Este es uno de los hospitales de campaña que la ayuda humanitaria internacional ha levantado en Haití para hacer frente a la epidemia de cólera desatada en octubre. En estas tiendas, con capacidad para 50 pacientes, se encuentran ingresados los casos más graves de este centro. El cólera es una enfermedad producida por una bacteria que se transmite por la ingestión de agua o de productos contaminados por esa bacteria y provoca una diarrea abundante y vómitos que provocan una gran deshidratación en el paciente. Por tanto, el tratamiento se basa en hidratar al paciente que se está deshidratando debido a esos vómitos y a esa diarrea. En principio parece muy sencillo porque es solo hidratar al paciente, pero es bastante más complejo, ¿no?, en un país como este, con un sistema sanitario tan deteriorado. Javier Arcos es el coordinador de Médicos del Mundo en Haití en la lucha contra el cólera. Julia González Gozalves es médico de familia y lleva la parte médica del centro. Aquí el personal médico extranjero es español, pero a través de un convenio con el Ministerio de Salud de Haití se trabaja con profesionales haitianos. Son muy buenos profesionales, son ellos los que llevan el centro. Nosotros hacemos más una parte de supervisión y de gestión, pero bueno, ellos han sido los que han llevado desde el principio esto y bueno, y a la muestra están los resultados, ¿no?, que tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de todo el país. Du Val-Wesner. Il est arrivé ce matin à 8h30. Il est venu sur le plan A. Il a vomi 2 fois, une seule diarrhée. Le pli est normal, ouvert bouchon, filez langue, file. Muy bien. Pues todos los pacientes que van a llegar al centro por diarrea o por vómito van a ser triados allí, lo tría una enfermera que está entrenada especialmente para eso, hacen su labor estupendamente y allí se van a quedar bajo la vigilancia de esa enfermera los planes con deshidratación leve o moderada. Los planes con deshidratación grave ya entran dentro de la tienda donde les vigila un médico y 1 o 2 enfermeras en función del turno. Si le patient a ses yeux enfoncés, la bouche sèche et puis le pouls est faible, ou bien il y a 2 signes du pli cutané, c'est un plan C dans l'attente. Aquí se siguen unas escrupulosas medidas higiénicas para evitar el contagio. Para acceder a la zona en la que se encuentran los pacientes hay que pisar estas alfombrillas bañadas en cloro para desinfectar el calzado. Se usa agua con cloro para desinfectar los suelos, para desinfectar los pacientes que llegan con cólera, para desinfectar las heces, los vómitos. Por tanto, son igual de importantes la parte sanitaria, digamos médicos y enfermeras que tratan directamente al paciente, como la parte de higiene que intenta que esa bacteria se erradique en el propio centro y que no sea un foco de infección.
Además de la acción médica directa, es importante la parte de sensibilización. El 98% de los pacientes consiguen el alta, los más graves, en un par de semanas. Pero es importante que al volver a sus casas transmitan unas pautas higiénicas básicas. En ese sentido es muy importante el trabajo de sensibilización que se hace tanto con los pacientes como con las familias que llegan, donde se les explica qué es la enfermedad, cómo se transmite y sobre todo qué pueden hacer para evitarla y para no tener que volver a infectar, ¿no? Y volver a un centro como este. El cólera se puede decir que es una enfermedad social y por tanto un país como este, ¿no? con tanta inestabilidad, con tal deterioro de las infraestructuras, de la higiene, del saneamiento, hombre, ser optimista es difícil, ¿no? Está claro que aquí el cólera va a durar mucho más tiempo que en otros países. De hecho, se teme que se convierta en un problema endémico y no epidémico, ¿no? Endémico es que haya cólera de manera constante. Va a ser complicado, ¿no? Erradicar el cólera aquí. Nos tenemos que acostumbrar a estar mucho tiempo aquí trabajando en cólera, desde luego. Desgraciadamente, el acceso a la atención sanitaria en el país es muy deficiente. En este otro hospital, dañado por el seísmo, la realidad es bien distinta. Los pacientes apenas reciben una atención médica de calidad, lo que origina enfado y resignación. Aquí no hay nada. Fui a Ganguán, que devuélveme aquí otra vez. Mira, con su papel en mi bolsillo, haciendo radiografía por la cintura mía, no hay nada. De ahí que el FAMSI, en colaboración con la Agencia de Cooperación Extremeña, haya aprobado la remodelación de este pabellón del Hospital de Notre Dame, en Petit Goâve, una de las poblaciones, junto a Puerto Príncipe, más afectadas por el terremoto, y donde la muerte también ha hecho acto de presencia. Uno de los grandes problemas de Haití es la gran carencia en infraestructuras viarias. Más allá de Puerto Príncipe y de las dos carreteras nacionales que cruzan de norte a sur y de este a oeste el país, resulta difícil la comunicación terrestre. En cuanto llueve y suben los cauces de los ríos, son muchas las poblaciones rurales que rozan el completo aislamiento. Este es el caso de la localidad rural de Font-de-Blanc. Hoy, gracias a la construcción de este puente, el FAMSI ha permitido conectar las dos partes del municipio, que durante la estación de las lluvias se veía dividida por el cauce de este arroyo, seco en esta época del año. Viate di en pile pour nous. Ça que te cosité di parce que te gen la boue, te gen poussière. Le de l'eau a venu terrible. Tout tremblé vini ou pas ka camber. Il était terrible en pile pour nous. Pour li bon. Pour les que maman a mené ti moun yo l'école. Les la pli tomber, qu'on y a la ti moun yo ka traverser pour y aller. Qu'on y a pont bon toujours. Dès que maman pas besoin pour chercher ti moun yo kan traverser pour y aller pour yo venir jeune maman yo. Pero además Font-de-Blanc es un foco importante para los pequeños comerciantes de la comarca. Del mercadeo viven cientos de familias que recorren diariamente decenas de kilómetros para vender sus productos. Hace 9 años se comenzó a construir un mercado para dar cobijo a estos comerciantes. La falta de financiación por parte del gobierno haitiano dejó el proyecto en saco roto. Ahora el FAMSI ha retomado y mejorado el antiguo proyecto. L'objectif, c'est d'offrir au peuple de Font-de-Blanc un marché moderne, comparable à un marché au Canada et en France et n'importe où dans le monde. L'objectif, c'est ça. Le grand avantage, c'est que les marchands, à la fin de la journée du marché, ils ne vont pas repartir avec les marchandises. Donc, les marchandises vont rester à l'intérieur du marché. Que es una zona que tiene un mercado agrícola tradicional extraordinario, que es un foco económico importantísimo. Y entonces ellos querían potenciar ese mercado tradicional que acuden de todas las comarcas de alrededor. Proyectos como estos ponen en valor las ventajas de la cooperación descentralizada, esa que en este caso procedente de los municipios andaluces lleva a cabo sus acciones sin necesidad de contactar con los gobiernos de los países receptores de la ayuda. Il faut qu'il y ait une décentralisation, alors une décentralisation et la déconcentration. Mais l'État haïtien, alors les biens de l'État concentrent seulement à Port-au-Prince. Les sections communales n'arrivent pas à bénéficier.
En Haití ya hay quien piensa que el desarrollo será posible mediante el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Una sociedad que ansía recuperar la dignidad que demostró poseer hace más de 200 años, cuando los esclavos se rebelaron a los franceses para crear en 1803 la primera república negra de la historia. No cabe duda que es un país que tiene una situación dificilísima, que hay casos de violencia, sin duda, que se habla de que hay violaciones, de que hay atracos, de que hay secuestros, sin duda, pero eso es la anécdota. La generalidad, cuando uno está aquí inmerso en el país, se ve que lo que hay es millones de personas luchando día a día por sacar a sus hijos adelante, y nosotros tenemos muy claro que eso que es la anécdota, eso que es violencia, eso que es inestabilidad política, a nosotros no nos va a parar de hacer nuestro trabajo aquí. Mientras, los haitianos deberán confiar en que las urnas sean capaces de escoger a un gobierno convencido de que Haití no puede seguir siendo el país de la resignación.